Saber más para ser mejor es un podcast que llevamos para ti, Verónica Ucaranza y Anuar Morales. ¿Ser pareja es lo mismo que ser parejo? Porque bueno, estamos hablando de igualdad. Primera pregunta, pareja, ¿es lo mismo ser parejo? Porque hoy necesitamos a hombres y mujeres para alcanzar la igualdad. Claro, así es. Tenemos que buscar esa igualdad entre hombres y mujeres, como lo dice Alda Facio en el feminismo, que busca esa igualdad entre hombres y mujeres. No que las mujeres estén por encima de los hombres, ni que los hombres estén por encima de las mujeres, sino que estemos en un solo parejo los dos para construir en esta sociedad. Por eso, el tema de hoy, ¿qué nos falta para que precisamente hoy esta incorporación de hombres y mujeres se haga una construcción? ¿Y cómo le llamamos a hoy? ¿Machistas? ¿Ya no exmachistas? ¿Cómo se llama hoy? Hoy las nuevas masculinidades nos permiten deconstruirnos como hombres para ser mejores hombres, sin esas estructuras machistas, porque un hombre no nace siendo machista. Buen punto. Entonces, ¿nace o se hace? Se hace a través de la construcción social, familiar, política y cultural. Incluso, qué duro es esa palabra. Fíjate, deconstruir quiere decir, es como si recompusieras algo, como que algo que ¿se puede deconstruir una persona, un hombre adulto con esta conducta machista? Claro, es como quitar esos ladrillos vencidos y ponerle nuevos ladrillos, donde el hombre entiende realmente esa nueva construcción para crear una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. Y por eso nosotros somos pareja, porque al final generamos condiciones de igualdad y que la pregunta primaria, ¿ser pareja es igual que ser parejo? No, porque nos hemos construido desde la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para una mujer, igualdad de oportunidades para hombre, cada quien desde su cosmovisión, cada quien desde su necesidad. Pero platícame, abre el corazón. Es tu frase, por cierto, abre la mente, la razón y el corazón. A ver, abre el corazón y dime qué ladrillo tuviste que quitar y tapar, que a lo mejor desde niño te permitió construir una masculinidad diferente, o tal vez en tu adultez tuviste que ahí taladrar y quitar y poner otro parche. Pues fíjate que realmente no me costó trabajo, porque realmente mi mamá fue la que nos sacó adelante y nos enseñó a planchar, a coser, a lavar, muy bien. A barrer. Entonces realmente creo que nací con esa nueva masculinidad y creo que mi mamá, a lo mejor en esa ignorancia por el desconocimiento del machismo, porque con mi abuelita pues sí existía ese machismo de que los hombres no cocinaban, no lavaban trastes, no se hacían cargo de las labores propias del hogar, y con mi mamá todo lo hice. Por eso creo que no me costó trabajo deconstruirme, todo el tiempo sigo deconstruyéndome, porque sí hay actitudes que todos los días necesitamos cambiar y ser mejores en esta condición igualitaria entre hombres y mujeres. Y entonces quiere decir que tu cimiento siempre fue en piedra, es decir, siempre fue muy sólida, y que entonces hoy te hace por eso una persona que puedes participar a otros hombres y que les platicas que no te ha pasado nada, ¿verdad? Ni se te ha caído nada, ni se te ha movido una pierna. Aparte, pues tenemos 4 hijas, sí. 4 hijas que a mí me gustarían como hombre que tuvieran mucho más oportunidades en este mundo, no solamente social, sino laboral. Sí, eso es cierto. A nosotros hemos tenido esa fortuna de poder empoderar a hombres y mujeres, pero lo hemos hecho siempre pensando cómo generar un mundo mejor para nuestras familias. Claro. No solo porque tenemos hijas, porque otras familias también los tienen, y que quienes tienen hombres entonces vean cómo deben de ir acomodando esos ladrillos, ¿no? Claro. O cómo, si ya estás adulto, bueno, generes esa parte de sustitución. Pero la conducta machista es una conducta machista que solo se da en hombres. No, también se da en mujeres, porque recordemos lo que hablábamos, que realmente no se nace siendo machista, sino es una construcción desde los hogares, y hay hombres y mujeres machistas. Fíjate en qué momento tienes al bebé,
¿verdad? Está el Claro. bebé pequeñito, ña, 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 y llora. Y luego el niño ya pequeñito ya empieza, no sé si te acuerdas cuando las niñas andaban ahí gateando y se pegaban y, ay, la abrazabas. ¿En qué momento le dijimos al niño, no llores? O a la niña, no llores. Pero más fue hacia los hombres. Claro. La Empezamos clasificación de los la juguetes, clasificación de los de las juguetes, labores. los colores de la ropa, y entonces empezamos a condicionar un color, una profesión, Claro. un deporte. Cuando hoy vemos, por ejemplo, una de las niñas le encanta el fútbol y hace años sería impensable jugar fútbol. Por ejemplo, oficios como enfermería, que se estaba muy catalogado para mujeres, Sí. y hoy ya vemos en la labor a hombres haciendo funciones de enfermeros. Y entonces, ¿cómo va construyéndose esta incorporación de masculinidades en tránsito? Y entonces hablaban que antes eran en tránsito porque estaban como en camino a este proceso de igualdad que tanto hemos platicado. Claro. Pero entonces, ¿cómo hacer realidad una acción, por ejemplo, desde tu espacio? Una acción hacia un componente que hoy seguimos exigiendo de ese componente masculino, una deuda tan severa hacia nosotros. ¿Qué son las cosas que haces para verte tan construido? Pues trabajo todos los días desde casa, apoyo en las labores del hogar, o sea, desde ir a surtir el mandado, hacer algunas quehaceres del hogar, porque tenemos a una persona que nos ayuda, y trabajar, por ejemplo, de la mano con las mujeres en todos los ámbitos, no solamente profesionales, sino socialmente, y creo que también es una parte importante que hoy en día se tiene que tocar, que ya esa lucha las mujeres no deberían de hacerla solas. Entonces, ¿cómo cambiar el chip de los hombres si no los involucramos en este mes tan importante, por ejemplo? Porque volvemos a lo mismo. No nacemos siendo machistas, y también hay machistas que no son violentos, sino simplemente tienen conductas que los hacen machistas, pero no son violentos. Y que Claro. lesionan, porque cuando hablábamos de tipos y modalidades de violencia, hay violencias muy severas que son las psicológicas y que impactan, esas conductas impactan y generan heridas emocionales, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero fíjate cómo tienes la idea tan clara, y te acuerdas lo que te preguntaban hoy en la mañana, ¿cómo le haces entonces para construir esa masculinidad que no te preocupe, por ejemplo, si tu pareja tiene un cargo distinto al tuyo? ¿Te acuerdas que te preguntaron? Claro. ¿Qué les dirías? Pues es que realmente el matrimonio es eso, es buscar la felicidad de la persona, porque eso se refleja en felicidad para ti. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Y eso es una verdad y que nos hace parejos en Claro. esta pareja. ¿Por qué? Porque evidentemente así nos conocimos. Y aparte, como matrimonio buscamos un proyecto de vida en igualdad, en el mismo Sí. crecimiento. Y entonces a eso íbamos cuando platicábamos que al abrir el corazón y al abrir la razón de pronto nos hace ver cosas, un camino distinto. Fíjate cómo me gustaría que nos platicaras un poquito, porque tú lo manejas muy bien y lo expresas muy bien, cómo a veces hay conductas desde el machismo que nosotros abonamos para ser cómplices de eso. ¿Te acuerdas? Cuando platicabas que los hombres de pronto contratan mujeres y que entonces las mujeres, a ver tú, yo te voy a contratar y ve, corre a estas dos compañeras, y Claro. entonces yo me convierto en ese machismo cómplice, ¿es cierto? Sí, y a veces se da esa complicidad, y también en los hombres que están deconstruidos, pero por miedo a perder privilegios, siguen abonando a que no se hagan ese cambio de conductas en instituciones, en iniciativa público-privada. Y que entonces no son violentos, ¿estás de acuerdo? No. Pero no hacen nada en favor de generar. Y fíjate, más allá, yo quisiera que les platicáramos cómo desde un espacio de justicia hay unas conductas machistas muy severas, pero cuando las leemos,
cómo nos sigue taladrando ese espacio, ese corazón que te apachurra, por ejemplo, al ver que papá y mamá se siguen peleando y ves a veces conductas machistas repetidas en papá y mamá. Claro. ¿Es cierto? Sí. Donde encontramos como cuando los niños están peleando por un juguete. ¿Y qué pasaría si tú y yo jaloneamos un juguete? Pongamos una muñeca y entonces lo estamos jaloneando y lo más seguro es que tú te quedes con un brazo o con la cabeza y yo con dos piernas. Tú lo mencionabas bien hace rato y lo has mencionado en muchas conferencias que has dado, que las mujeres siguen empujando esa puerta que está trancada por los hombres. Pero ¿qué pasaría si hoy en día sumamos esos hombres para que esa puerta se pueda abrir por completo? Creo que ya han pasado 10 años en esta lucha y yo creo que es momento de sumar hombres que se quieren deconstruir o que se han estado deconstruyendo al paso del tiempo. Sí, yo la verdad me sorprendí cuando la primera ocasión que tú en una conferencia, ¿recuerdas? Sí. Que dijiste, yo soy un hombre y me considero feminista Sí. porque todos los días trabajo en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero quiero que nos digas la frase, esa frase de igualdad que yo intento explicar de muchas formas, pero tú la dices extraordinariamente. Cuando decimos que las personas humanamente son humanamente diferentes, socialmente iguales. Y entonces, cuando la ley nos dice que somos iguales, pero en lo humano somos diferentes, claro. Pero que entonces desde nuestro espacio, desde nuestras trincheras, logramos que las personas adquieran una condición de igualdad. Pero más allá, ¿qué pasa con el fantasma que está atrás del machismo y que entonces entre ustedes no quieren saludarse? Sí, pues el fantasma de la homosexualidad, donde a lo mejor el hombre tiene vergüenza de abrazar a otro hombre, por ejemplo, vemos en países europeos o de Medio Oriente, donde los hombres se saludan de beso. Y no pasa nada, y hasta doble, y no pasa nada, pero ¿cierto? Aquí nuestra construcción de macho mexicano, pues no nos permite generar esa amistad entre otros hombres. Y que las expresiones, entonces, el no expresar tus sentimientos también es una conducta machista. Porque nos han metido en la cabeza que el hombre no llora, que el hombre tiene que ser fuerte. ¿Tú lloras? Claro que lloro. Entonces. Porque soy un hombre con sentimientos. Y entonces no pasa nada que los hombres expresen los sentimientos como nosotras. Claro. O sea, no las solo en las mujeres. que todo el mundo tenemos, hombres y mujeres tenemos debilidades y a veces el qué dirán, no expresamos a veces los sentimientos y nos quedamos a veces frustrados. O no abrazamos al amigo, claro. O no abrazamos a nuestro papá, claro. Que a lo mejor nosotras sí con nuestras mamás o con las personas de nuestro sexo, pero con ustedes también es una conducta que más se repite y eso es muy severo, porque siempre criticamos y prejuzgamos. Y entonces hoy también se ha diversificado y incluso en esa falta de respeto e inclusión de las personas de la diversidad sexual, expresamos de forma muy denostativa cuando se habla incluso de las personas de la diversidad sexual. Claro. Cuando lo único que es que tú quieres abrazar a tu amigo y entonces, ¿cómo poder construir? ¿Te acuerdas que pasabas tú un video donde los hombres no lloraban y salían los muñequitos muy simpáticos y explicabas que no se cae nada? ¿No se mueve nada? Oye, pero esto nos lleva a un tema muy severo y muy reflexivo. ¿Qué pasa donde hoy el porcentaje de hombres mueren por cáncer de próstata? Claro, porque es un tema. ¿Cómo voy a ir yo al doctor? Exactamente. Oye, yo te ponía un ejemplo. ¿Y por qué nosotros íbamos a hacernos el Papá Nicolau? Y no nos pasa absolutamente nada. Y si fuera doctor, hombre o mujer. Y claro, yo respeto que algunas mujeres digan, yo quiero que sea doctora, mujer o hombre, no importa. Pero aunque ustedes. También es una falta de cuidado en la salud. Porque por eso, pero ¿por qué no van? No, sí. Digo, no todos los hombres, pero sí digo, hay un tema claro que hay un tema, no quieren ir, sí. Porque hay una conducta machista de ¿cómo crees que voy a ir a revisarme? Sáquenmelo aquí de la sangre. A ver, hay otro tipo de exámenes. También cuando nosotras queremos hacernos un tipo de examen, nos lo sacan de la sangre, pero ¿qué crees? Ya cuando sale alterado con una enfermedad como un cáncer, imagínate tú, ya no hay vuelta para atrás. Imaginemos entonces que a nosotros no nos hubieran enseñado
a esta parte. Yo te pregunto, el cáncer de mama, 19 de octubre, y les hemos preguntado, ¿cuándo es cuándo es el día de la prevención del cáncer de próstata? No, pues Nunca nadie sabe. Me hiciste acordarme de un amigo que tuvo un problema de cáncer de próstata. Una, por no atenderse periódicamente el tema de la próstata. Hacerse la revisión. Que le generó un cáncer. Y por no querer dejar que le cortaran un testículo, bueno, lamentablemente falleció. Y digo, entonces, hoy en día incluso es no solo, imagínate esa conducta arraigada, estereotipada, de que a lo mejor sin un testículo no iba a poder vivir. No, y con los avances de la medicina, que hoy puede salvar miles de vidas con la prevención. Y entonces imaginemos, no sabemos qué día es el día de la prevención de cáncer de próstata, pero sí sabemos el de mama, y aún sigue habiendo cáncer de mama. Como cada día entonces tenemos que seguir construyendo estas nuevas masculinidades abiertas, sí. Que el hombre puede expresar sus sentimientos libremente, sin que ser pueda señalado. Participar del cuidado. Claro. Oye, hoy que hablamos tanto del derecho de cuidado, últimamente las estadísticas reflejan que son más mujeres que se quedan al cuidado y que de pronto es aquel hombre que a lo mejor no se casó y que es el que se queda como obligación a cuidar a los papás o a la mamá o al papá. Es decir, pero ordinariamente se quedaba a cargo de la mujer, ¿cierto? Sí, totalmente, pero también por esas construcciones, porque, es que tú eres la soltera, es que tú eres la quedada, es que tú, entonces seguimos generando esos estereotipos aún en el hogar, cuando la obligación moral, pues es de todos los hijos, no solamente yo me acuerdo, igual, y te acuerdas que una vez nos platicaban que en alguna casa hacían de comer cocido, y entonces a los hijos les ponían caldo con verduras y al papá con su pedazo de carne. Claro. O compraban, hacían mole, y entonces las piernitas eran para el papá. Y sí, te andaba tocando el pedazo de pechuga o el ala que papá era quería comer. Pues el rey de la casa. Oye, fue la mesa que tal lugar era de tu papá y no te podías sentar. O del abuelo, que era su silla. Bueno, recordemos, bueno, no sé si a ti te tocó, pero por ejemplo en algunos municipios del interior del estado, por ejemplo cuando el papá llevaba o el hijo crecía, el papá lo llevaba a que perdiera la virginidad porque eso demostraba que el hijo ya era cierto, un hombre. Era cierto. Y en algunas poblaciones todavía lo hacen. Sí, ¿cómo pasaba también? ¿Cómo te construiste tú de chiquito? Yo recuerdo en la primaria que había compañeros que decían que hacían, que jugaban a ver quién orinaba más largo, porque construían que a ver, bueno, más lejos, pues ves que sí sabes, y que entonces era la forma como se construía, porque se supone que quien orinaba más grande o más largo, más ¿sí? lejos. Más lejos, ¡ay! Y entonces algo tenía que ser, ¿verdad? Porque entonces empezábamos a sexualizar. Y nosotras también andábamos viendo qué nos crecía más y qué nos crecía menos, pero más era cómo se aprendía a ser hombre, cómo se aprendía desde la fuerza, desde que tenías que usar la bicicleta, de que tenías que aprender karate, que incluso los deportes, algunos deportes, hace muchos años atrás, no hablo de hoy que las niñas se incorporan al fútbol o que se incorporan a juegos que ordinariamente estaban masculinizados, sino hace muchos años donde era impensable. Sí, por eso la educación ha cambiado también con el tiempo. El tema educacional en México ha cambiado porque se han dado cuenta que realmente las instituciones forman un pilar fundamental en esta educación entre hombres y mujeres. Voy a decir algo, me acordé. Yo por los primeros años de vida no nos dejaban usar pantalón, porque no era permitido para una mujer o un escote, y entonces pues tú querías traer un escote, pues eras adolescente y pues lo hacíamos aquí, no cuando nos veía la persona que estaba, que tenía esa conducta machista, y era una persona buena, era una persona sumamente trabajadora, responsable. Sin embargo, pues bueno, tenía ciertas construcciones que al final
te hacían pensar diferente. Claro. La carrera de Derecho, ¿cuántos años pasaron para que se incorporaran las mujeres? La de Ingeniería. Trabajo social. Trabajo social. Era permitido que fueran maestra. Esa sí podía ser maestra y podía ser, ¿qué te gusta? Enfermera, ya lo dijiste. Entonces, ¿cómo hoy nos puede llevar desde la cultura, desde la armonía en un espacio, el tener conductas desactivadas en un machismo? Porque me da la idea como que fuera un dibujo que está muy marcado y que entonces lo tienes que desvanecer, o un sonido que está muy fuerte y lo tienes que modular. Me da la idea que eso puede ser una conducta machista, Claro. porque no es como apagar la luz, así No, tic-toc, tic-toc, ¿verdad? No. ¿Qué harías si en este momento tuvieras un escenario solamente con hombres, con esas construcciones sumamente machistas? ¿Cómo harías para decirles en este momento que bajaran el volumen, cambiaran el ladrillo? Pues primero, hacerles saber que todos tenemos una mamá, porque todos venimos de una madre gestante, tenemos hermanas, tenemos hijas incluso. Y yo creo que el hacer una reflexión o hacerles reflexionar en esa parte importante que juegan las mujeres en esta sociedad, creo que el hacer reflexionar a los hombres en que todos dependemos de una mujer para muchas cosas, creo que eso les permitiría entender de una manera diferenciada muchos aspectos que los han hecho tener actitudes machistas. Pero ahora cambiamos la pregunta. ¿Qué pasaría si tú te encuentras en un escenario con un montón de mujeres con conductas machistas? Pues yo creo que de entrada ni me hubieran invitado. Pero bueno, suponiendo que me hubieran invitado y que yo llegara y empezara a notar, como lo notas en muchas ocasiones que están, y que empiezas a hacer como si se estuvieran chupando limón o comiendo chile, que empiezas a ver los gestos de las personas, me imagino, con mis diálogos muy construidos, y que ellas empezaran como a hacer gestos, y les pediría primero que identificara cada una esa conducta machista. Quisiéramos el alto en el camino, porque no podemos seguir avanzando, porque nos vamos a seguir tropezando. Y que además de identificar y hacer el alto en el camino, entonces siguiera cómo lo puedo deconstruir. Lo tengo que deconstruir, lo tengo que eliminar, lo tengo que erradicar, lo tengo que trabajar. ¿A través de qué mecanismo? Incluso yo te puedo ayudar. Es decir, en esta construcción del machismo hacia las mujeres, tenemos que ser nosotras quienes nos identifiquemos áreas de oportunidad. Porque estarás de acuerdo que hay conductas machistas de hombres a mujeres, pero también de mujeres a hombres y de mujeres a mujeres. Y de hombres a hombres. Y de hombres a hombres. Es decir, la conducta machista es esa calcamonía que se te pegó y que te la tienes que quitar, y tienes que quitarte también el pegamento que te quedó para que no quede huella, para que entonces sea esta construcción cada día menos machista, menos racista, menos discriminatoria. Más igualitaria. Más igualitaria. Pero entonces el igual no es empatar, ¿verdad? No. No es una copia. No. No es un facsímil. Entonces, ser pareja no es ser parejo, sino es ser igualitario. ¿Será? Así es. Ser iguales, igualdad en condiciones, como lo decías hace rato. Igualdad en trato, igualdad en oportunidades. Claro. Entonces yo creo que en esta nueva dinámica es importante, como lo dicen las grandes feministas, Alda Facio, Marcela Lagarde, es buscar esa igualdad verdadera entre hombres y mujeres. No es una lucha solamente de mujeres o solamente de hombres. Dices un día trabajar en conjunto. Que como mencionaste que no era una guerra de sexos. Tampoco es una guerra de sexos. es muy Realmente cierto. Hay hombres radicales en ese sentido, como hay mujeres radicales que no han entendido realmente que en este mundo, por algo
así están los dos géneros. Así es, pero yo creo en que... esa sabiduría de la creación, porque tanto necesitamos de mujeres como las mujeres necesitan de hombres. Y entonces vamos buscando cómo generamos una buena construcción, pero esa construcción que sea de una Ese forma, binomio. ese binomio. Trabajemos en binomio. 2 hombres, 2 mujeres, mujer y hombre. Es decir, Porque ¿qué pasaría busquemos. si este mundo fuera de puras mujeres? Pues mira, yo no sé si existiríamos, pero pensemos que sí. Y entonces pensemos que, ay, nos harían mucha falta. Y creo que las mujeres también. No A creo, bueno, ver, estoy tú seguro. piensa, ¿qué No, pues harías? no. ¿Qué harías? A ver, Y- repítelo, por favor. ¿Qué harías en un mundo solo de hombres? No, no me imagino Eso. que no No, estuvieras a mi ni yo. lado. Ni yo, mi ¿Con amor. quién me divertiría? Ni yo. Ni yo. Entonces, pensemos que en este binomio trabajemos en verdad. Trabajemos que entonces ser pareja sí puede ser parejo. Claro. Y entonces yo creo que con eso nos quedamos. Que la igualdad precisamente es una actividad de todos los días y que se puede ser en pareja. Y que en pareja sí se puede ser parejo. Por eso, todos los días trabajamos para saber más, ser mejor. ¿Para qué? Abras tu mente. Abran la mente, la razón y el Y corazón es que me encanta que lo diga. para ser mejores personas. Así, esto es lo que llevamos para ustedes, Verónica Ucaranza Y Anuar Morales.